presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Martínez, junta directiva de ALUEX, Juan Bravo Castillo, nuestro conferenciante de hoy. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más, un lunes más, en este caso ya la 14ª de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura, nuestro patrimonio. Si hace un par de semanas hablábamos de la gran riqueza temática que ofrece este ciclo de conferencias, con conferencias que abordan pues casi todos los temas en los que pensemos, temas de salud, temas de ciencia, también de cultura, de arte. Pues hoy y la próxima semana, el próximo lunes, hablaremos en concreto, nuestros conferenciantes hablarán sobre literatura. La próxima semana, lo voy a adelantar ya, el lunes 22 de febrero será la catedrática de griego, María González Moya, la que nos hablará sobre William Shakespeare. Pero hoy nos quedamos en la literatura española. Nuestro conferenciante, Juan Bravo Castillo, nos invita a conocer a Camilo José Cela en el centenario de su nacimiento. La familia de Pascual Duarte o La Colmena han sido obras de obligada lectura durante mucho tiempo en los estudios medios. Literatura con la que muchos pudimos entender un poco más lo que era el realismo social o el denominado tremendismo, obras que según los críticos literarios supusieron la incorporación española a la novelística europea. Les voy a presentar a nuestro conferenciante, lo voy a hacer de manera resumida porque tiene un currículum, la verdad, que muy extenso. Juan Bravo Castillo nació en Hellín en 1948. Es licenciado en Filología Moderna en las especialidades de francés e inglés por la Universidad de Valencia. Es doctor en Filología Románica por la Universidad de Murcia y catedrático de Filología Francesa y Literatura Comparada por la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue director del Departamento de Filología Moderna y fundador del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. En 1979 fundó la revista de creación literaria Barcarola y desde entonces hasta hoy es su director. Desde hace años viene alternando su vocación docente también con la de investigación, traducción, crítica literaria y también, por supuesto, la creatividad. Como docente ha ejercido como catedrático en la Universidad Laboral de Albacete, también en la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete y como catedrático de Universidad en la Facultad de Letras de Ciudad Real y posteriormente aquí en la Facultad de Humanidades. Como crítico es coautor con Javier del Prado y María Dolores Picazo del libro Autobiografía y Modernidad Literaria y autor de la monografía Jean-Paul Sartre. En 2003, en la editorial Cátedra, publicó Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana y en 2010, en la misma editorial, Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana, en este caso del siglo XIX, los grandes maestros, y en el primer volumen, Los inicios hasta el siglo XIX. Queda pendiente el tercer volumen, consagrado al siglo XX, que está en preparación. Es colaborador también en la historia de la literatura francesa, dirigida por Javier del Prado, y ha traducido a numerosos autores como Stendhal, Flaubert, Maupassant, Molière, etc. Y así podríamos seguir. Como creador es asimismo autor de 3 libros: Páginas azarosas en 1983, Más allá del Rubicón en 1986 y En el laberinto y naufragio en el tiempo en 1998. Ha publicado estudios críticos en diversas revistas como Barcarola, Quimera, Cuadernos Hispanoamericanos y también en los diarios El País, La Verdad y La Tribuna de Albacete, diario este último en el que viene colaborando asiduamente desde 1996 como columnista. Como divulgador es autor de narrativa albacetense del siglo XX y también de 6 albacetenses ilustres y de Bernardo Goy, Imágenes en el tiempo. Es asimismo miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España, miembro de la Sociedad Autónoma de Traductores de España, del número de Instituto de Estudios Albacetenses, de la Fundación Consuelo Vergés y corresponsal en España de la revista Année Esther Marien. Y discúlpenme por mi francés. Bien, pues con Juan Bravo y con Camilo José Cela les dejo y seguro que vamos a disfrutar muchísimo esta tarde. Gracias. Porque yo creo que soy lo suficientemente conocido ya para que ya no... Porque desde aquellos tiempos de que ya hablábamos también de Cela y de muchísimos autores en nuestra asociación ALUEX, hasta ahora ha pasado bastante agua por el Támesis
y francamente seguimos en la rueda, y yo me alegro muchísimo de que Alouex siga teniendo y cosechando éxitos y tenga este grupo de personas consolidadas que vienen los lunes a aprender y de paso nosotros también aprendemos de ellos. Yo francamente quiero empezar dándole las gracias a Alouex por haberme permitido el placer, por no decir el lujo, de hablar esta tarde de una persona como Camilo José Cela, con quien aquí estuve hace unos cuantos años, el año 1983, y tuve el placer de estar 2 días con él, acompañándolo por Albacete, por sus calles, por el parque, por el Instituto número 1, por Chinchilla, y aquello fue un auténtico deleite contemplar y darme cuenta de que había 2 Camilo José Celas, el Cela de distancia corta y el Cela de distancia larga. El Cela de distancia larga, que era una persona más bien histriónica, algunas veces incluso bufonesca, y el Cela de distancia corta, que era una persona absolutamente entrañable y al cual incluso no pude reprimir en un momento determinado en una comida y decirle que me recordaba a mi padre, porque realmente fue una persona que me conmovió mucho. Me conmovió mucho, y me conmovió más ver y luego leer su obra completa en el último volumen que ha hablado María José, que se llama Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana, 3er volumen, que es el siglo XX. Hay un capítulo entero dedicado a don Camilo José Cela, que yo creo que le hago justicia, en el sentido de que Cela, para mí, es el gran narrador hispano de estirpe clásica, en el cual se continúa la gran narrativa que se inicia con el Lazarillo de Tormes y con Cervantes y Quevedo. De allí pasa, después de un lapsus, de un interregno de casi 200 años en que la novela prácticamente desaparece de España, pasamos al gran don Benito Pérez Galdós y Clarín, personas que componen, hacia 1885-86, componen por un lado Fortunata y Jacinta y por otro lado La Regenta. Después, en una tercera generación que podemos llamar, entraríamos en la generación del 98, donde encontramos a Pío Baroja y, por supuesto, sin olvidar al famoso Marqués de Bradomín, al histriónico también Valle Inclán. Y luego de ahí pasamos directamente, cuando parecía que la narrativa se hundía prácticamente, ahora veremos un poco por encima, puesto que tampoco quiero prolongarme demasiado tiempo en esta charla, aunque se podía hablar, porque ese es el otro reto de hablar de Cela, que nos pasásemos horas y horas hablando de su magnífica trayectoria y su magnífica prosa. Y de ahí pasáramos a esa última generación que ha dado gente como, por ejemplo, Camilo José Cela, Martín Santos, autor de no nos olvidemos del célebre Tiempo de Silencio, y de allí dicen los expertos, aun cuando esto sí que es bastante discutible, que el heredero tradicional de esta gente, aparte de Delibes, que también habría que contar con él, sobre todo el caso de Juan Benet. Juan Benet, que está atravesando ahora mismo, después de su fallecimiento hace unos 15 años, está pasando por un momento difícil, porque precisamente por culpa de que era un autor de una dificultad grande a la hora de leerlo. Entonces, hoy en día, en que nos encontramos con que la gente le gusta leer cosas fáciles, cosas que no tengan demasiadas complicaciones, pues la narrativa de Juan Benet tiene unas ciertas complicaciones. Entonces, estamos ante la gran tradición hispánica, Yo volveré ahora a lo de la gran tradición, pero debo decir que, para mí, hablar de Cela es un desafío. Esta mañana, precisamente, a un periodista, hablando con él, le decía eso, que me resulta una responsabilidad muy grande, puesto que muchas veces, hablando con gente, dice, voy a hablar de Cela, y la gente sonríe. Y dice, bueno, oye, que no voy a hablar de Tip ni de Cole, voy a hablar de un gran escritor. Pero bueno, cada cual muchas veces tiene que llevar un poco la cruz que le va pesando a lo largo del tiempo, pero sin embargo, yo creo que hay un momento en que personas como Cela, que tuvo defensores y detractores como pocas personas que yo he visto en España, quizás porque él decía que el pecado más grande de los españoles es la envidia, pecado capital, decía él, pero también decía lo mismo, que el que resiste y el que aguanta, al final se sale con la suya, como así le pasó. Al final, el gran disgusto que se llevaron sus detractores fue cuando en el año 1989, de golpe y porrazo,
le dan el Premio Nobel de Literatura. Nadie se lo esperaba, es una cosa absolutamente increíble que a Cela, incluso hubo gente como Cabrera Infante que decía que era un insulto para el Premio Nobel haberle dado el Premio Nobel a Cela, pero sin embargo ahí está, y después incluso si tengo tiempo leeré un pequeño fragmento de por qué la Real Academia Sueca le concede el Premio Nobel, por la calidad excelente de su prosa. Y porque supo sacar a la literatura española en un momento difícil, en un momento de coyuntura terrible, sacarla a la luz y ponerla un poco en marcha después de lo que había ocurrido. Digo entonces que estamos ante la gran literatura, ante la gran literatura, la literatura clásica, porque curiosamente quería decir algo, ¿no? De los autores que yo he citado ahora mismo, si ustedes un poco nos vamos adentrando, digo, es que resulta que Cervantes, ni Pío Baroja, ni el propio Cela no eran literatos de profesión, se hicieron literatos más tarde, pero en un principio eran personas que no se pensaban dedicar a la literatura. Y sin embargo, de la noche a la mañana empezaron a dedicarse a la literatura. ¿Y con qué forma? ¿Y de qué manera? Cervantes fue yo creo que si hubiera triunfado en lo que él pretendía, no habría llegado a escribir prácticamente, y menos aún novela. El caso de Pío Baroja era médico. Y de pronto, de la noche a la mañana, se cansó de la medicina, mandó a paseo a la medicina y se dedicó a escribir. Martín Santos, autor de Tiempo de Silencio, también fue médico, que se dedicó también a la literatura. Es decir, y el caso de Cela, nos encontramos con una persona que, digamos, su vida transcurre dando tumbos sucesivos hasta que llega un momento en que se da cuenta de cuál es su verdadera vocación. Pero los tumbos de Cela son para tenerlos en cuenta. Quiero, antes de entrarme un poco en su vida y en su obra, de hablar un poquito de la coyuntura en la que aparece la figura de Camilo José Cela. Aparece en una coyuntura histórica terrible. Dice José María Albor, que es uno de los grandes críticos literarios españoles, que la literatura española, con la guerra civil, a resulta de la guerra civil, fue como un galeón que se quedó encallado y que no sabía por dónde salir. ¿Por qué encallado? Pues sencillamente porque la literatura, habíamos tenido hasta entonces una figura que había sido un poco el buque enseña, y ese buque era Pío Baroja. Pío Baroja se encuentra en ese momento ya en su declive. Ha tenido momentos tremendos, ha tenido que escaparse, ha sobrevivido de una forma casi milagrosa, porque en la noche famosa en que lo pillan al lado de Cestona, lo pillan los falangistas, están a punto también de dar cuenta de él, como hicieron con otras personalidades. Y entonces él sobrevivió de verdad un milagro, cogió tal pánico que justo es decir que huyó hacia el Colegio de España en París, y allí se pasó 3 años y luego vino ya de incógnito, y a fin de cuentas él nunca se encontró bien en el extranjero y terminó volviendo otra vez a España. Pero digamos que el momento especial que ocurre entonces es que la mayoría de los escritores que tienen algún predicamento en aquella época, por ejemplo, Barea, por ejemplo, Francisco Ayala, por ejemplo, pues, Rosa Chacel, muchos de ellos la mayoría tienen que emigrar al extranjero. Emigran al extranjero porque aquí tienen muy poco que hacer y ellos, fieles a su ideario y a sus ideas republicanas, se marchan al extranjero. Se quedan muy pocos escritores, entre ellos, ya digo, Pío Baroja, también se queda Azorín, aunque Azorín nunca lo podemos considerar que sea novelista stricto sensu, pero digamos que todos estos escritores que se van quedando en España se encuentran con un panorama absolutamente anodino, absolutamente mortecino, en el sentido de que bueno, pues sí, se hacen muchos juegos florales, de alguna forma se intenta potenciar, pero hay un cuchillo tremendo que está actuando sobre ellos, que es la censura. La censura, que ya veremos también cómo actuó de una forma implacable, por mucho que se diga, contra Camilo José Cela. De tal manera que hacia 1940, 39-40, pues nos encontramos con un panorama absolutamente desolador. Hay premios literarios, por supuesto, pero los premios literarios, por lo general, son premios que están concedidos de antemano o simplemente sirven para glorificar a personas significadas del régimen, pero prácticamente pues eso no sirve nada más que para perpetuar un estado de inercia que en la literatura no sirve para nada. Y esa es la coyuntura. En fin, por supuesto, hay una gran
se lee muy poco. El propio Cela lo dice, se lee poquísimo. Y lo que sí ocurre es que la gente, en Madrid sobre todo, donde decía el Pío Baroja, dice, si quieres ser novelista, vete a Madrid y ponte a hacer cola. Esa era una de las típicas frases contundentes que decía Pío Baroja, ponte a hacer cola. Bueno, pues en Madrid había mucho literato que tenía la esperanza, tenía la idea, tenía el ideal, un poco la ilusión de triunfar. Y entonces se juntaban en las tertulias como la que hubo aquí en Albacete, en la cafetería Milán. Pues en Madrid habían tertulias de alto rango, estaba la de los jóvenes, que era el Café Gijón, que era el momento que vive Cela, donde prácticamente se convierte en uno de los habituales. Luego estaban las tertulias más serias, que imperaba José María del Cosillo, por ejemplo, las tertulias del Lion d'Or, las tertulias del Lion también, las tertulias del Europeo, las tertulias del Comercial. Precisamente el Comercial va a ser, cerca de la glorieta de Bilbao, va a ser donde Cela se va a inspirar a la hora de escribir La Colmena. Por lo menos es una obra que, como es natural, quien no ha leído la novela, por lo menos ha visto la película, y entonces se ve perfectamente ese café de Doña Rosa, eso está basado en ese café, a pesar de que hubo quien dijo que estaba basado en el café Gijón. Pues bien, en el Café Gijón se juntan una tertulia en torno a José Nieto, famoso José Nieto, que ayer también estuvo en esta mesa, como estuvo Cela, y tantos otros cuando el Cultural Albacete empezó en el 83, y por aquí discurrieron los mejores literatos de España. José Nieto, que era un poeta esencialmente e íntimo amigo, decía Pepito, decía Pepito a Cela, y tenía una amistad tremenda, lo mismo tenía la amistad con César González Ruano. Decíamos que era el grupo de los íntimos. Entonces este grupo se juntaba en el Gijón, y allí pues, se creó un grupo que se llama Juventud Creadora. Era un grupo esencialmente poético, por eso Cela, aunque Cela no nos olvidemos que también empezó escribiendo poesía, y tiene también dentro de su altísima producción y variadísima producción 2 libros de poesía también, del que escritos al principio. Perdón. Pues bien, dentro de ese grupo surge una revista que se llama la revista Garcilaso. La revista Garcilaso es una revista que está potenciada por un señor que se llama Juan Aparicio, que tiene mucho que ver en la feliz aparición de la familia de Pascual Duarte. Juan Aparicio, que era un censor, pero que le encargó el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación le encargó que hubiese un cierto aperturismo y que se intentase un poco equiparar las letras españolas un poco a las letras europeas, porque no nos engañemos también una cosa. En el momento que he dicho, que he olvidado decirlo, en el momento en que Rosa Chacel, Barea, Mas Aub y tantos otros salen al extranjero, es el momento cumbre que en Europa se está haciendo la gran revolución novelística. Poco antes se ha publicado el Ulises de Joyce, se ha publicado Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, se ha publicado En busca del tiempo perdido. Ha habido toda la colección de los libros de John Dos Passos, Manhattan Transfer. Es decir, estamos ante una revolución auténtica que primeramente ha sido de la pintura, después ha sido el cine y después es la literatura. Y entonces España se queda ausente. Por eso precisamente hablaba de ese desierto cultural, porque España de momento no participa prácticamente hasta el año 59, que el propio Cela en Mallorca va a hacer un congreso, se llama el Congreso de Formentor, al cual van a venir grandes literatos, como por ejemplo los literatos franceses del Nouveau Roman, van a venir a España, pero mientras tanto el desierto cultural es enorme. Es decir, que de alguna manera pues, hay un ideal garcilasista, hay un ideal en cuanto a la poesía, de renovar de alguna forma la poesía, porque en poesía sí, ciertamente estamos un poco más avanzados que en narrativa, pero la narrativa, repito, se había quedado prácticamente interrumpida y cortada. Entonces, en esa coyuntura es cuando aparece Cela, y por supuesto Cela conoce a Rosa Conde en Madrid, porque se me olvida decir también que Cela es natural, el gallego, como creo que no es ninguna novedad decirlo, se sabe, natural de Padrón, nació en una aldeíta al lado de Padrón que se llama Iriafravia, donde actualmente está su fundación, lamentable fundación por la que luchó tantísimo Camilo José Cela. Y hoy, por culpa de una serie de circunstancias, no voy a echarle culpa a nadie, pero hoy en día no es ni la mínima parte de lo que él pensó que aquello llegara a ser, precisamente por la mala gestión que una señora no supo llevar a cabo
Y entonces, digamos que hoy en día, pues la Fundación está un poquito agonizante en ese aspecto. Quizás necesita una mano por parte del Ministerio de Cultura, pero de todos modos, ese patrimonio riquísimo de Cela que tenía en la Fundación de Iria Flavia y que tantísimo luchó por sacarla a flote, pues hoy en día nos encontramos con que es una institución bastante agonizante. Bien, pues entonces, Cela, en aquellos tiempos, entra en el Café Gijón. El Café Gijón es un enclave cultural, aunque bueno, pues allí van muchos mirones y pocos actores, de alguna forma, ¿no? Pero allí cada cual tiene sus ilusiones, tiene sus que cada cual lee su poema y de alguna forma todo el mundo. Y ocurre en el Café Gijón un poquito, valga la anécdota, porque tampoco quiero entrar porque podríamos hacer también una charla de Cela sobre el anecdotario, el riquísimo anecdotario y tan gracioso que algunos, pero estamos hablando intentando situar a Cela dentro de lo que he dicho, dentro del gran literato que había en él. Pues bien, la gente cuando entraba al Café Gijón decía el propio, le contaba Cela a un íntimo amigo suyo, se llama Mariano Tudela, que tiene un libro precioso sobre Cela, y decía, la gente cuando íbamos al Gijón sabíamos cuando entramos a las 2:30, pero no sabíamos quién iba a pagar el café con leche que íbamos a tomarnos cuando salíamos a las 8. Dice, y si ponías muchas veces a toda la gente que estaba en el Café Gijón, las hubieras puesto boca abajo, posiblemente no te habrían salido más de 200 o 300 pesetas. O sea, hasta el punto la gente estaba absolutamente colgada a la hora de ir allí. Entonces, lo vemos en La Colmena, cuando vemos el café de Doña Rosa, como allí el que más y el que menos pues se dedica a intentar que alguien le pague el café porque no tiene para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, allí es donde él empieza, porque había tenido dos momentos importantes en su vida, y era cómo surgió la vocación de Cela, porque no voy a contar su vida, porque sobre todo la parte primera, repito, que su padre era el contable de aduanas, y entonces profesión que él de alguna forma estuvo a punto de seguir también en un momento determinado cuando vio que no lograba meter cabeza en nada, y se vino a Madrid. Luego se viene a Madrid la familia, y en Madrid prácticamente transcurre la práctica vida de Cela, exceptuando la época en que se marcha a Mallorca, el gran descubrimiento suyo. Es un momento importante. Pero este gallego que llega a Madrid y que de pronto empieza a sentir la vocación la había sentido de una forma curiosamente, y eso yo creo que no lo sabe mucha gente. Primeramente había asistido en la universidad, había asistido a las clases de Derecho, había asistido a las clases de Medicina, nada le satisfacía. En Medicina llegó incluso a tener 3 cursos de Medicina. Pero le resulta que de pronto llega un día y no se llegó a matricular, parece ser, en Filosofía y Letras, pero sí fue a las clases de Pedro Salinas, y Pedro Salinas le resultó un descubrimiento absolutamente fascinante. Poco antes ya había tenido un encuentro con la literatura, curiosamente, porque hay un paralelismo que yo siempre establezco, ahora lo voy a decir con quién. Cuando tiene a los 15 años, Cela nace en el año 1816, justo es decir que el centenario se va a producir el día 11 de mayo de este año. O sea que estamos muy cerquita de que se produzca, ya todavía no es. Pero a los 16 años él le da un primer acceso de tuberculosis. Y ese acceso de tuberculosis, él lo contaba por muchas razones muy cómicas, en las cuales no voy a entrar, por supuesto. Pero este ataque de tuberculosis hace que lo entre en un sanatorio, el Sanatorio Guadarrama, en plena sierra. Y allí pues se aburre una barbaridad, y entonces en su chaise longue, como él dice, que si leen, por ejemplo, El viaje a la Alcarria, verán que a la palabra la chaise longue ya aparece en el primer capítulo del libro, curiosamente, la silla larga en la cual él pasaba horas y horas. En esa chaise longue había un pariente de su madre que va a verlo y le lleva unos libros clásicos de Rivadavagua. Y entonces en esos libros empieza a descubrir al Lazarillo de Tormes, empieza a descubrir el Buscón. Cela siempre dijo que él era discípulo de Quevedo, y dijo que si Cervantes había escrito la gran novela del Quijote de la Mancha fue por casualidad, pero que el gran narrador, bueno, eso es también una butada, yo creo, el gran narrador del siglo clásico para él es Quevedo, y él se dice en todo caso descendiente de Quevedo. Bien, pues esa literatura que él va descubriendo poco a poco durante los 2 años que pasa en este sanatorio es lo que de alguna forma va a ir moldeando su primera vocación. Hasta el punto va a leer, bueno, por supuesto, este pariente le llevó 3 ejemplares
Cuando volvió a los 15 días se los había merendado ya, le dijo qué tal y al final le llevó toda la colección. Y se la leyó entera. Y entonces él decía, con ese orgullo macho que él tenía muchas veces cuando se ponía a hablar, decía, yo soy el español que más ha leído y mejor de mi generación. El que más ha leído y mejor. Realmente se ve empapado de la literatura española y ahí él, con 15 o 16 años, es cuando ya empieza a sentir la llamada de la literatura. Pero claro, van pasando los años, participa en la guerra y al final de la guerra, curiosamente, en los últimos meses de la guerra, cae herido y se pasa bastante tiempo en el hospital militar, pero antes ha estado rondando por el frente de Extremadura. Y allí ha conocido a una serie de personajes. Dice, me encontré una serie de personajes en Extremadura en los cuales los cerdos se comían a los niños. Dice, y ahí empecé a darme cuenta de que había una novela muy interesante. Está refiriéndose ya a la familia de Pascual Duarte. Entonces, cuando él vuelve de la guerra, ya digo, él tiene la suerte de caer en un puesto de sindicatos, sindicato textil, y se dedica prácticamente, pues en vez de allí no hay nada que hacer, pues entonces se dedica a leer. Sigue con su afán de lectura y entonces se da cuenta de que él tiene vocación literaria. Y entonces escribe la familia de Pascual Duarte. Va diciéndole a sus compañeros que está escribiendo una novela muy interesante, no le dice el título para no gafarla, pero en esa novela es la que de alguna manera se va a hacer factible muy poco después. Él la termina de escribir y se la deja leer al doctor Marañón, que fue uno de los grandes valedores. Justamente, curiosamente, la cuarta edición de la familia de Pascual Duarte tiene un prólogo extraordinario del doctor Marañón y va a ser uno de sus grandes apoyos. Y le va a decir, esto también se lo dejó también a Cosío, y le dijo, esta novela hay que publicarla. Pero ¿quién publicaba la novela? Si nadie publicaba nada. Y entonces fue de una editorial a otra, y por supuesto cuando veían, por eso le dije, ha dicho María José, se trataba de la literatura tremendista. Eso estaba hecho con muy mala leche, lo de tremendismo. Es decir, crear una literatura tremendista. ¿Por qué? Porque mueren muchos personajes. Sin embargo, yo creo que estaba hecho en plan ofensivo. Lo que pasa es que al final, hasta el propio Cela, la corriente tremendista terminó por asumirla. Pero a él nunca le gustó lo del tremendismo. Era el realismo en la línea prácticamente del Lazarillo. Y entonces, claro, lo que más impactaba de la familia de Pascual Duarte, lo que más impactaba era la calidad de su prosa. Cómo estaba escrita, qué contundencia, qué manera de un libro que nada más empezar dice lo siguiente. A mí me impacta sencillamente y a mis alumnos muchas veces le digo, hay que ver ese comienzo de la familia que me lo recuerda, es tan interesante como pueda ser el comienzo de Lazarillo. Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuéramos de cera, y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno y el aroma de la felicidad, de su felicidad, sonríen con la cara del inocente. Estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas, por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya. Claro, lo que se podía aducir a este tipo de forma de escribir, ¿cómo es posible que un señor delincuente que ha cometido, que es una persona prácticamente iletrada, cómo es posible que escriba de esta manera? Ah, amigo, ese es uno de los grandes problemas que ocurren en la literatura muchas veces, ¿no? Pero también se podía haber atribuido este mismo problema, esta misma cuestión, esta misma objeción a Lazarillo de Tormes. Yo, Lázaro de Tormes, hijo de una prostituta y de un molinero, nacido en el río Tormes, ¿qué manera de escribir? Ahí está la cosa, pero estos son los trucos de la literatura, 100%, pero eso a fin de cuentas. Pero lo cierto es que el lector se encuentra con un libro que está escrito de una forma diferente a los demás. Cuando, por ejemplo, dice, un poco más adelante, dice, por detrás del corral, también me parece un fragmento antológico, pasaba un regato, a veces medio seco y nunca lleno, cochino y maloliente como tropa de gitanos, y en el que podían cogerse unas anguilas hermosas, como yo algunas veces y por matar el tiempo me entretenían a hacer. Mi mujer, que en medio de todo tenía gracia, decía que las anguilas estaban rollizas porque comían lo mismo que don Jesús, solo que un día más tarde. Bien, pues la gracia que tiene, la ironía, esa forma, es un libro, es de los pocos libros que los coges y los sueltas cuando has acabado.
prácticamente te lo lees de un tirón. Bueno, pues este libro, él, que entre otras cosas, claro, Cela decíamos que tenía un carácter muy extrovertido, muy histriónico, muy de todo, pero realmente era un gran vendedor. Entonces, posiblemente este libro que logra salir a flote gracias a este que he dicho, Juan Aparicio, este señor que he dicho, que alguien le dijo que había que tener un poco de aperturismo, pero ese aperturismo es que rápidamente se dieron cuenta de que habían metido la pata con la familia Pascual Duarte, porque era una obra tremendista, una obra tremenda, donde ocurrían una serie de delitos, por ejemplo, la cosa tan tremenda de que un hijo mate a su madre. Eso era imperdonable en la literatura, y sin embargo se lo habían colado a la crítica, se lo habían colado a la censura. Entonces, el libro, Cela, se fue prácticamente la primera edición que ahora mismo cualquier ejemplar de estos, quien lo tuviese, vale una fortuna, cada uno de esos libros primero de la primera edición, se hicieron 1.500 ejemplares solamente. Y lo hizo una editorial que se llama la editorial Aldecoa, y que era una editorial que funcionaba en Burgos, y decía Cela, dice, seguramente el hijo del Aldecoa era amigo suyo allí en Madrid, y entonces resulta que su amigo, dice, lo hizo seguramente por joder a su padre. Bueno, esa es la fórmula de hablar desde Cela, pero posiblemente tuviera un poco de razón. Lo cierto es que el libro no solamente se vendió yo creo que muy poco. Lo que pasa es que Cela se quedó con decenas y decenas de ejemplares y se iba a los cafés literarios de Madrid y allí lo dedicaba. Otros lo mandaba por correo. En fin, se gastó una fortuna. Es decir, ahí demostró el gran genio que llevaba dentro como vendedor. Porque Cela, ojo, no solamente es un literato, sino que también yo creo que lo va a perder un poco con el tiempo, lo va a perder precisamente su sentido extrovertido de hacerlo todo, de querer hacer una revista, de querer fundar una editorial Alfaguara, de querer hacer congresos y coloquios, de viajar al extranjero continuamente. Yo creo que eso es lo que hizo que un poco, pero de todos modos tiene un momento afortunadísimo, del cual hablaré ahora, que son aproximadamente unos 12 o 13 años en los cuales va a escribir nada más y nada menos que 7 novelas. De las 11 o 12 que prácticamente escribió, porque no quiero incluir la famosa Cruz de San Andrés, porque mejor no hablar de esa obra, porque esa obra, no sé si será un plagio o no, pero mejor, creo, la crítica la deja un poco a un lado, la que consiguió el Premio Planeta con ella. Pues bien, digamos que la familia de Pascual Duarte constituye un hito desde muy pronto, pero gracias a que él empieza a moverlo. Pero hay un par de individuos, porque eso, cuando aquí Cela, hay que decir que fue acusado de censor. Y yo digo, ¿cómo es posible que Cela fuese censor si le pasó lo que le pasó? Cuando llegó la tercera edición de la familia de Pascual Duarte, resulta que hay un señor que se llama Tomás Cerro y otro se llama Pedro Rocamora, que son los responsables, uno de la sección de propaganda del ministerio y otro de los responsables de prensa. Y un día aquí que Tomás Cerro le dice a Rocamora, querido Rocamora, he tenido un pequeño incidente en censura con motivo de una novela de don Camilo José Cela titulada La familia de Pascual Duarte, que en su 4ª edición lleva un prólogo del doctor Marañón. Me figuro que esta novela se ha publicado con la debida autorización. Por si te es de alguna utilidad te diré que el protagonista describe el adulterio de su madre y el de su propia mujer, la vida de prostitución de su hermana, la escena en que viola a una chica de su pueblo y sobre la tumba en que acaba de ser enterrado su hermano, fruto adulterino de los amores de su madre antes aludidos. Y todo lo hace con tal brutal crudeza, que sinceramente te confieso que por mi parte lo considero en absoluto intolerable. Si necesitas la novela, la tengo a tu disposición. Por cierto, me costó 40 pesetas. Y respuesta de Pedro Rocamora al respecto, a Tomás Cerro. Querido Tomás, contesta tu carta del 11 del corriente sobre la novela de Camilo José Cela titulada La familia de Pascual Duarte. Y ahora se despacha bien. Dice, Camilo José Cela me parece un hombre anormal. Tengo la satisfacción de haberle suspendido en Derecho Civil. Su novela me la leí el otro día a la vuelta de Barcelona en las 2 horas que duró el viaje en avión. Después de llegar a mi casa me sentí enfermo y con un malestar físico inexplicable. Mi familia lo atribuía al avión, pero estoy convencido de que tenía la culpa Cela. Realmente es una novela que predispone inevitablemente a la náusea. Esta novela fue autorizada antes de llegar yo aquí. La única novela que ha intentado publicar el genial señor Cela, siendo yo director general, ha tenido la enorme satisfacción de prohibírsela. He tenido la enorme satisfacción de prohibírsela. Creo que en Peñas y Cafés enseña alegremente la hoja de censura en que consta esta prohibición. Eso era cierto.
La Cela iba presumiendo de que le habían tirado la novela. Inefables documentos, dice el autor. Sin ser sino justamente todo lo contrario. Dos notables ejercicios de género epistolar nos permiten recordar cómo eran aquellos tiempos y a qué clase de individuos se recurría como responsable de la vida cultural. No es de extrañar que la vida cultural estuviese como estaba con estos. Y estos personajes uno de ellos era catedrático. Uno, Cerro, como denunciador de presuntos desafueros. Otro, Rocamora, cuya producción humana quedaba reflejada en esas satisfacciones que sentía al suspender en la cátedra y prohibir en la censura. Y estamos ante personajes que eran muy significativos del mundo de la cultura y que realmente, por eso digo, a mí me extraña mucho cuando se dice que Cela fue censor porque tenía que hacer algo y censuró algunas revistillas de carácter parroquial, etcétera, etcétera. Según confiesa, porque otro de los grandes libros que yo aquí traigo y que de luego confieso que es un libro que quien quiera conocer a Cela es el mejor libro que hay, que se ha escrito, es el de su propio hijo. No sé cuántas ediciones lleva. Se llama Cela, mi padre. Es un libro que nació justamente, que salió a la luz justamente el año en que a Cela le dieron el Nobel y bueno, se han agotado las ediciones, pero cuenta cosas graciosísimas y es de una exquisitez absolutamente increíble, ¿eh? Y la verdad es que lo recomiendo vivamente. Pues bien, entonces, repito, en el año 41 sale el libro, en el año 42 lo logra publicar, en el año 42 empiezan a salir ediciones y su celebridad prácticamente se hace notar muy rápidamente. Cuidado también, tengamos en cuenta que el empujón que hace Cela de su libro hace que en el año 45 ya el único premio que realmente está haciendo algo por la labor cultural en España, que es el premio Nadal, en el año 45, Nada de Carmen Laforet también constituye un gran hito literario. Y en el año 47, La sombra del ciprés alargada, de Miguel Delibes. También estas dos personas, Carmen Laforet no tuvo una trayectoria literaria muy amplia, muy larga, pero Delibes también lo tuvo, hasta el punto de que muchas veces decía Cela un poco juntándose con su querido e íntimo amigo Torrente Ballester, porque por culpa de Torrente Ballester a Cela no le dieron el Cervantes hasta el año, me parece que fue los 95, creo que fue, pues decía, qué casualidad que la literatura va cambiando, van saliendo buenos nombres. Bien es verdad que también la culpa un poco fue la muerte de Martín Santos en aquel lamentable accidente de coche que hizo que uno de los grandes valores de la literatura española se quedase cercenado. Pero siempre van cambiando las generaciones y siempre estamos Miguel Delibes, Cela y Torrente Ballester. Parecía que era el trípode continuo en que la literatura española se movía y se movió durante más de casi 50 años. Pues bien, decía que hay un momento en que hay, desde el año 42, en que aparece la familia de Pascual Duarte, al año 55, en que aparece La Catira, aparecen 7 novelas. 7 novelas. Va a ser un momento de producción, porque claro, yo estoy centrándome en las novelas, pero no estoy hablando tampoco de los continuos relatos cortos a los cuales Cela recurría, y cosa que era muy frecuente en la literatura, porque un relato corto siempre te lo pagaban rápidamente en alguna revista o en alguna publicación. Entonces no entro en los relatos cortos porque la obra de Cela es enorme, es inconmensurable. Hablo de novelas. Desde entonces escribe, en el año 42, La familia de Pascual Duarte. En el año 44, Pabellón de reposo, inspirada directamente en que, también se me ha olvidado decir, que en el año 41, un poco antes, el famoso año 41, aquí hay personas que me imagino que todavía, o por lo menos han oído hablar de ese año, el año 41 fue llamado el año del hambre, y la gente que caía de tuberculosis morían como moscas, decían. Pues bien, Cela recayó. Curiosamente tenía entonces 30 y muy pocos años. Y recae de nuevo, es trasladado también a un sanatorio, internado en un sanatorio, el Sanatorio Hoyo de Manzanares, y allí decían los compañeros que no sale. O sea, estuvo a punto de morir por segunda vez. Bueno, la primera vez que estuvo a punto de morir resulta de la herida de la guerra. Después, por la cuestión de tuberculosis, y luego otra enfermedad muy grave que tuvo poco antes de que le dieran el premio Nobel. Pero que a fin de cuentas este fue el momento en que parece que lo salvó Dios, porque todo parecía que indicaba que no iba a sobrevivir a esta segunda experiencia de tuberculosis. Entonces escribe Pabellón de reposo acordándose de esa segunda experiencia. Son 7 personajes en los cuales cada uno de una forma muy, muy íntima. Es decir, hemos pasado de un personaje principal
en el Pascual Duarte a 7 personajes en Pabellón de Reposo. Año 44 también publica otro libro que tenía más o menos, lo tenía pergeñado, y es Las nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo Tormes. Es quizá el libro que menos se lea de Camilo José Cela. Después, en el año 47, empieza a hacer algo que hacían los de la generación del 98. Pío Baroja, por ejemplo, lo hizo muy a menudo, y era coger un día, echarse Macuto al hombro y salir pitando y buscando y recorriendo España. Y se hizo el viaje a la Alcarria. El viaje a la Alcarria es uno de los libros más, para mí, más entrañables, más geniales, como libro de viajes. Después se hizo también desde el Pirineo de Lérida, desde el Pidasoa hasta el Pirineo, en fin, hubo una serie de libros continuos, pero quitamos el primero, Viaje a la Alcarria, que luego hizo con el tiempo, ya en su vejez hizo Segundo Viaje a la Alcarria, en el cual no voy a entrar porque ya ahí hay mucho de mitología y de leyenda. Pero el Viaje a la Alcarria es uno de los libros más estupendos, en el cual ahora después incluso he señalado algún parrafillo para verlo, porque me parece un libro absolutamente encomiable, aunque la España, comparando la España de aquel entonces a la España de ahora, dista un abismo, pero digamos para los nostálgicos es extraordinario. Justamente para el año 47-48 ya ha empezado a escribir su gran novela. Para mí, la mejor novela que tiene, y yo creo que para ustedes, la novela de La Colmena. Pero esta novela, él tuvo que pasarla de Caín para que se la publicaran. Nadie se la quería publicar porque para entonces no solamente había entrado ya en la lista negra de la censura, sino que era un personaje muy mal visto. Él hacía algunas emisiones en Radio Nacional, con lo cual ganaba algún dinero, en el diario Arriba, hacía algunas colaboraciones, y gracias a eso iba tirando, pero lo estaba pasando muy mal, muy mal. Entonces, de pronto, se acuerda de que existe la posibilidad de publicar en el extranjero, y lo manda a Argentina, y en Argentina el general Perón solamente le impone que corte algunas cosas que le parecen un poco indecentes, pero gracias a eso aparece La Colmena. Tengamos en cuenta que La Colmena la había escrito 5 veces. La escribió 5 veces, y su mujer, Rosa Conde, fue testigo de esa, que es una cosa parecida a lo que pasó con Tolstóy con Guerra y Paz, que la escribió algo así como 7 o 8 veces, con la particularidad de que Guerra y Paz era como 3 veces la Colmena, ¿no? Pero realmente nos encontramos con un problema que él tiene muy fuerte con la censura, y al final logra salirse con la suya. Una vez más se hace efectiva su dogma de que resiste y el que aguanta triunfa, y así y logró triunfar. Cuando empiezan a pulular ejemplares por Madrid de La Colmena, que los ha mandado la editorial MC de Buenos Aires, Rocamora y Cerro montan en cólera contra él, y no solamente, hasta le quitan el carnet de periodista. Le quitaron el carnet de periodista, lo dejaron sin trabajar en la radio, lo dejaron sin poder escribir en el diario Arriba, que era del régimen, como ya ustedes saben, con lo cual él la pasó muy mal, muy mal. Pero él tuvo la gran satisfacción de ver que esta novela coral maravillosa, con 300 personajes, pues claro, decimos, bueno, es que claro, los que nos dedicamos a la literatura, hombre, es que hay que tener en cuenta que La Colmena está basada un poco, por lo menos la estructura está hecha dentro de la línea de Manhattan Transfer, la famosa novela de John Dos Passos, que era la historia de Nueva York, es decir, una historia parecida. Toda la novela Río que se venía haciendo en Francia, es decir, que no era tan original. Por eso digo que para mí, la gran novela original de Cela, dentro de la gran tradición hispánica, es La familia Pascual Duarte. La Colmena, a pesar de su genialidad, lo mismo que San Camilo 36, que la va a escribir unos años después, son novelas de tipo coral, de tipo multipersonaje, pero que son experiencias que nos dan pues yo creo que ahora mismo, si queremos saber cómo era en Madrid después de la guerra, de los años 39, 40 y 41, La Colmena nos da una visión absolutamente magnífica, increíble. Bien es verdad que, como dice, todo tiene truco. Decía, si se ponen ustedes a leer La Colmena, a lo mejor no se han dado cuenta de que no sale ni un cura, ni un militar, ni un falangista, curiosamente. O sea, que Cela era listo lo suficiente para decir, si los meto, me voy a meter en más problemas todavía. Y no aparece estos estamentos no aparecen reflejados en La Colmena. Pero sí aparece prácticamente el resto. El resto sobre todo la gente humilde, la gente de clase media, la gente cuando doña Rosa tiene allí una serie de camareros y le dice,
rojo, rojo de mierda, te voy a mandar, te voy a denunciar. Es decir, decir la palabra rojo era significar de que te podían delatar y al día siguiente ibas directamente a la cárcel. Entonces, ese libro que maneja unos 300 personajes, Caballero Bonal, que no sabrán ustedes porque también nuestro querido amigo Antonio Benedito, compañero mío de aquí de Albacete, y que actualmente está enfermo y colabora con nosotros en la revista Barcarola, Antonio Benedito, cuando se marchó de Albacete, que trabajaba en el Banco de Bilbao, se marchó y estuvo con Cela ya en el momento siguiente que yo voy a decir, que es cuando descubre en Mallorca, y estuvo con él no como secretario, pero sí ayudándole. Pero de los secretarios que tuvo Cela, el más significativo fue José Manuel Caballero Bonal, que actualmente es quizá el hombre más importante de la poesía española actual. Bueno, pues Caballero Bonal fue su propio secretario y fue el que Cela lo encargó de que hiciese un repaso de todos los personajes. Bueno, pues salen aproximadamente unos 290, 300 personajes. Mover a 300 personajes en una novela hace falta echarle ya un novelista ya de raza. Lo que pasa es que si nos ponemos a analizar La Colmena, nos damos cuenta de que efectivamente Martín Marco, que es el personaje casi un poco central, en torno al cual van otros personajes más tal, otros tal, y entonces en torno a él van pululando una serie de personajes a partir del cual ya hay otros que apenas salen. Pero hay personajes como Doña Rosa, hay personajes como Martín Marco, que son un poco el núcleo central. Y también, digamos, la coordenada espacial funciona de maravilla en sentido de que el café de Doña Rosa, que he dicho que es el café comercial de la Glorieta de Bilbao, pues ese café es un poco el eje en torno al cual se articula la novela. Pues bien, este hito fue fundamental para que Cela se diese ya a conocer internacionalmente, incluso como gran novelista, el gran novelista de su época. Y fíjense que sale el año 51, que ya no solamente ha aparecido la familia Pascual Duarte, ha aparecido también Nada, ha aparecido La sombra del ciprés alargada, aún no ha aparecido todavía Tiempo de silencio, va a faltar todavía algún tiempo para que eso ocurra, pero después, curiosamente, a partir del año 51, estoy en el año 51, que es cuando aparece la Colmena, de pronto Cela descubre también que hay un mundo en el cual se puede ganar un poquito la vida. Y es que se va a un congreso a Chile, en aquellos aviones destartalados que no sabían ni uno cómo lograba llegar desde Madrid a Chile, y en Chile empieza a tener contacto con personas que lo van apoyando, y entonces él se plantea seriamente dejar España. Se plantea dejar España. En el año 53, publica otro libro que se llama Mrs. Caldwell habla con su hijo. También obra que, digamos, hoy en día está publicada en Destino, es una obra un poco menor. Y después ocurre un acontecimiento muy importante. En el año 53, 2 años después del viaje de Chile, él se va a hacer otro viaje a las Américas. Y entonces dice, en el año 53 escribe su hijo, precisamente en el libro que estoy aquí diciendo, ¿no? Era mi padre. En el mes de mayo de 1953, mi padre cruzó el Atlántico a bordo de un avión de hélice, con 100 pesetas en el bolsillo y un divieso en la nalga izquierda. 4 o 5 meses después volvió de América millonario y con el culo lleno de forúnculos para toda la vida. Tales eran las posibilidades que le brindaba por aquel entonces los indianos. Bien, ¿qué había pasado? Pues pasó una cosa muy sencilla, que fue, por ahí demuestra una vez más que Cela era muy listo. No solamente era un gran escritor, sino que era un tipo muy listo. Entonces, ocurre que al llegar, primeramente se fue a Ecuador, después se va a Colombia, y en Venezuela hay un señor que es el dictador Pérez Jiménez. Este dictador Pérez Jiménez está intentando, con su ministro del Interior, Laureano Valenilla, está intentando hacer una especie de lavado de cara de cómo está el país. Y entonces sacan, no se sabe ni cómo ni cuándo, sacaron 3 millones de pesetas al contado de lo que valía en España para que un autor escribiese un libro sobre Venezuela. Entonces, a ese libro, cuando llegó Cela, rápidamente se enteró de que habían contado con Hemingway, habían contado también con Albert Camus, pero él al final consiguió que se lo dieran a él. Con lo cual, cuando se presentó, por eso dice el hijo que vino, que había hecho unas pesetillas, ¿no?
que precisamente cuando él se fue a celebrarlo con su señora y con Caballero Bonal a un cabaret de Madrid, pues se armó la Tremolina porque armó una de las suyas. Y solamente basta esta de las muchas cosas que podía contar de Cela, ¿no? Que había un espectáculo allí nocturno, se fueron a comer una buena paella con la mujer, digo, y con el secretario. Y al llegar al cabaret, pues vieron que había un señor, el legionario, haciendo de marica. Y entonces, pues el Cela, pues con su brutalidad tal, le dijo maricón. Y a continuación empezaron a volar las sillas y aquello fue una cosa tremenda, ¿no? Una pelea tremenda y al final terminaron todos en comisaría, incluida la señora, aunque dice la señora que ella nunca entró, me refiero a Rosa Conde, no la que después. Rosa Conde, porque ella llevaba medias de cristal y no quería que se la rompiesen. Pero lo cierto es que aquello fue un escándalo auténtico y entonces los condenaron a pagar 20.000 pesetas de aquel entonces, pero él dijo que él no tenía un duro y es más, le dijo al dueño del cabaret que cuidado con él porque era una persona que en la guerra le habían metido un montón de metralla en la cabeza y que podía hacer cualquier locura en cualquier momento. Al final se quedó prácticamente en nada, pero lo que sí ocurrió es que al final de aquella pelea, de pronto salieron y de pronto dice Cela que se echó mano detrás para la parte del trasero y de pronto dice, noté algo, dice, ¿qué tengo aquí? Le habían pegado una cuchillada en el culo. Entonces, esa cuchillada en el culo fue lo que, juntamente con los diviesos estos de los que habla, él siempre tuvo no sé cuántas operaciones se tuvo que someter. Pero bien, pues estos son pequeñas anécdotas que de las muchísimas que jalonan toda la historia de Cela y que algunas son más graciosas que otras, él siempre decía que la mayoría de las cosas que contaban eran mentiras. Que las cosas que la gente continuamente inventaba, pero lo cierto es que había mucho, decir, la historia de Sirinac, en la cual no voy a entrar porque si no nos meteríamos en muy lejos. Hay una descripción muy curiosa que él hace también en esa época, en el año 53, dice, en la editorial Castalia de Valencia, cuando publica un librito que se llama Baraja de Invenciones, dice, aparece un breve prólogo autobiográfico en el que puede leerse. Esta es una de las pocas descripciones suyas, mido 1,80 de estatura, peso 81 kilogramos, calzo el 41 o el 42, si la horma es pequeña. Tengo 12 de presión arterial, mis ojos son castaños, con bellos reflejos verdes a la luz del atardecer. Mi pelo es a juego y como señas particulares puedo presentar 3 cicatrices en la cara. Una en el labio superior, otra en la barbilla y otra en la frente, citadas por orden cronológico. Un tiro en la ingle, la derecha por fortuna, y un metrallazo en el pecho, lo normal entre los que fuimos mozos del reemplazo del 37. O sea que esta es una de las descripciones, como siempre, muy sintética, muy genial. Pues bien, entonces, fruto de esos 3 millones, luego tuvo que volver por parte del dinero, pero claro, Cela, con 3 millones de pesetas de aquel entonces, cambió por completo toda su trayectoria, se acabó las penurias, se acabaron las miserias y entonces empezó a vivir, entonces se fue de vacaciones porque él siempre se iba de vacaciones a la sierra, a Cercenilla, siempre por la Sierra de Madrid, pero entonces se va por primera vez y tiene otro momento muy importante en su vida, que es el descubrimiento de Mallorca. El descubrimiento de Mallorca para él es fundamental. En Mallorca va a terminar haciéndose una casa, años más tarde, la Casa de la Bonanova, que va a ser un núcleo cultural de primer orden. Allí prácticamente va a ser vecino de Miró y realmente pues ahí va a llevar una vida. Lo que pasa es que, curiosamente, en el año 54 publica La Catira, obra siempre ha sido muy discutida porque ni les gustaron los venezolanos ni nos terminó de gustar a los españoles, porque hay mucho vocabulario que según se cuenta, es un vocabulario muy artificial. Pero lo cierto es que publica 7 libros en 14 años, lo cual da una idea del ritmo que este hombre llevaba de trabajo, juntamente con infinidad de relatos, repito, poemas, teatro, hacía de todo, ¿no? Y entonces, pero a partir del momento, luego en el año 59 escribe La Rosa, que es también un libro que es muy aconsejable porque en el cual cuenta cosas de su vida. Es su propia principio de su autobiografía, donde cuenta anécdotas muy graciosas. Y entonces, a partir de entonces, repito, es cuando Cela pasa a convertirse un poco en una persona muy pública. Es cuando empieza a fraguarse el mito de Cela. El mito de persona que quiere relacionarse con todo el mundo, el mito de las personas que siempre quiere estar en todas partes, el mito de la persona que es una especie de hombre controvertido, donde los amigos crecen a montones,
porque tenía amigos por todas partes, pero también tenía enemigos muy terribles, ¿no? Se me ha olvidado decir también, cuando he hablado de La colmena, se me ha olvidado decir, para pasarme, que en La colmena, que es el libro, aquí lo tienen, pues aparte de los 300 personajes, pues tiene una variedad de tonalidades, tiene una variedad de discursos, una variedad de todo, que es impresionante. Como por ejemplo, cuando aparece este personaje que se presentaba en el café, Don Ibrahim, ¿se acordarán? Don Ibrahim, que este hombre es un señor mayor que le va pagando siempre el café a los que aparecen por el café, por ahí, y un día dice que no puede decir el discurso de académico, que todavía no es académico, pero que va a serlo en breve, parece ser, y entonces les dice que no le puede pagar el café, que no tiene dinero para pagar el café y por lo siguiente no puede decir el discurso. Y entonces pues lo invitan a que todo lo diga. ¿Cómo admitir, como quiere el señor Clemente de Diego, que el usucapión sea el modo de adquirir derechos por el ejercicio de los mismos? Salta a la vista la escasa consistencia del argumento, señores académicos. Perdónseme la insistencia y permítaseme que vuelva una vez más a mi vieja invocación a la lógica. Nada sin ella es posible en el mundo de las ideas. Aquí seguramente habrá un murmullo de aprobación. ¿No es evidente, ilustre señado, que para usar algo hay que poseerlo? En vuestros ojos adivino que penséis que sí. A lo mejor uno del público dice en voz baja, evidente, evidente. Luego, si para usar algo hay que poseerlo, podemos, volviendo la oración por pasiva, asegurar que nada puede ser usado sin una previa posesión. Una especie de pastiche de este discurso, pero en la obra encontramos, para mí, uno de los párrafos más breves, muy sintético, pero que demuestra un poco ese Madrid del que hablaba de La colmena, ese Madrid de ese mundo sin esperanzas, de ese mundo negro, de ese mundo donde predomina el miedo por encima de todo, es en la parte última, en el capítulo 4, donde dice: la noche se cierra al filo de la 1:30 de las 2 o de las 2 de la madrugada sobre el extraño corazón de la ciudad. Miles de hombres se duermen abrazados a sus mujeres sin pensar en el duro, en el cruel día que quizás los espere, agazapado como un gato montés, dentro de tan pocas horas. Cientos y cientos de bachilleres caen en el íntimo, en el sublime y delicadísimo vicio solitario. Y algunas docenas de muchachas esperan. ¿Qué esperan? Dios mío. ¿Por qué las tienes tan engañadas? Con la mente llena de dorados sueños. Aquí es en uno de los pocos sitios donde el narrador se deja ver. Porque curiosamente en La colmena tenemos un narrador que es un narrador tipo cámara. Es decir, un procedimiento inventado y sacado del cine donde prácticamente el narrador nunca se deja ver. Pero justamente en este pequeño párrafo, como veremos, que por mucho que un narrador intenta no dejarse ver, al final deja ver sus sentimientos. Y este es el verdadero Cela. ¿Y por qué? Y algunas docenas de muchachas esperan. ¿Qué esperan, Dios mío? ¿Por qué las tienes tan engañadas? Con la mente llena de dorados sueños. Esto me recordaba mucho los fragmentos que he dicho, el pequeño fragmento de las viajes de la Alcarria, donde vemos que Cela, a pesar del tipo duro, que siempre intentó serlo desde siempre, cuando decía, es que muchas veces cuando me ven salir del Café Gijón, dice parezco como aquellas gitanas que llevaban siempre en la pantorrilla una navaja en la liga, y parecía un tipo así, serio, con cara de malas pulgas siempre. Muchas veces lo decían que se parecía a Fred Astaire. Bueno, lo cierto es que dice, por ejemplo, bueno, hay dos fragmentos, voy a leer solamente uno para no salir. Dice: pasa por la plaza, este es el auténtico Cela para mí, pasa por la plaza un mendigo adolescente, tonto, a quien falta un ojo, camina rígido y erático, con lentitud, y va rodeado por 2 docenas de muchachos que lo miran en silencio. El tonto tiene una descalabradura aún sangrante en la cabeza y un aire de una profunda tristeza, de una inusitada tristeza en todo su ademán. Anda arrastrando los pies, apoyado sobre un bastón de cayado, con el espinazo doblado y el pecho hundido. Con voz chillona, cascada, estremecedora, el tonto canta: Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Una mujer con un niño a cuestas se ha asomado en un portal. Lástima no reventase, perro. O sea, esta es la crueldad hispana, donde vemos cómo de alguna manera el contraste entre el tontico, que aparece varias veces en el viaje a la Alcarria, y cómo la gente sin compasión le atiza. Entonces, esto es el verdadero Cela, un personaje tierno, con los pequeños, no solamente con los pequeños, sino también con la gente impedida, y que realmente
resulta muy entrenecedor y muy compasivo. Bien, pues entonces creo que ya voy a acelerar y nos vamos a meter. Hay un paso entre la creación cuando hace la finca de la Bonanova, donde realmente, ya digo, crea un enclave de cultural muy potente en Mallorca, continuamente, incluso se atreve a crear con sus dos hermanos, de los cuales los dos viven todavía, la editorial Alfaguara, y donde crean una colección de libros, unos premios, los premios Alfaguara. Su casa es un continuo ir y venir de gente intelectuales que pasan por Mallorca. Mallorca lo quieren muchísimo, y entonces prácticamente esa época es la época de menos producción novelística de su carrera. Hasta el año 69 hay un libro que se llama Tobogán de hambrientos, que está publicado en el año 62, para el cual, según algunos, es novela, según otros es un conjunto de relatos perfectamente imbricados. Pero la gran novela que él escribe para entonces es San Camilo, 1936. Novela difícil, donde las haya. Pero el libro se llama Víspera, Festividad y Octava de San Camilo, del año 1936, en Madrid. Es decir, es una novela que le obligan casi a escribirla, porque la editorial Alfaguara está en una difícil situación y hace falta un libro importante en el cual la editorial tenga su buena acogida y no se venga abajo. Entonces, este libro, que es bastante menos conocido, Umbral hablaba bastante mal de él, decía que era una novela coral, pero en la cual, a diferencia de lo que pasaba en La Colmena, el disco se le había rayado. Bueno, yo creo que Umbral, como en muchas cosas, se equivocó. El libro está dedicado, en principio tiene un comienzo muy polémico. Yo creo que este comienzo ya fue lo que empezó a buscarle pocas adhesiones. Dice: a los mozos del reemplazo del 37, todos perdedores de algo, de la vida, de la libertad, de la ilusión, de la esperanza, de la decencia. Y no a los aventureros foráneos, fascistas y marxistas, que se hartaron de matar españoles como conejos y a quienes nadie había dado vela en nuestro propio entierro. Así empieza el libro. O sea, que imaginémonos qué manera de criticar durísimamente, no solamente a los fascistas que vinieron y tal, sino a las brigadas internacionales y demás. No deja títere en caña. Este libro es un libro formidable. A mí me parece un libro formidable, pero un libro de estos que hay que sentarse realmente a leer el libro. Porque hay un conjunto de voces que se van mezclando unas con otras. Las voces que, por un lado, nos van contando sucesos que están ocurriendo o a punto de ocurrir en el momento en que la guerra del 36 estalla. Es decir, como vemos, cronológicamente es anterior a la Colmena. La Colmena es del año 39, este es justamente del momento en que la guerra, el día de San Camilo, estalla, el golpe de Franco y de los generales. Y entonces, lo mismo vemos como hay noticias de la radio que se van recogiendo de una forma absolutamente neutra, que noticias de alguien que va hablando, noticias del propio personaje que va contando sus andanzas, y del propio yo, de tú, que va reflexionando con el yo. Entre lo cual es una estructura muy compleja, como por ejemplo, para lo mejor dice, en la capilla, cuando han matado a Calvo Sotelo, no cabe un alfiler. A medida que avanza la mañana va llegando más gente. Algunos son muy conocidos: el conde de Vallellano, el conde de Rodezno, Goicoechea, Gil Robles, Cid, Fuentes Pila. Otros menos. Tú no te apartas jamás de Tránsito y llámala siempre Toisa. No tienen mejor forma de defender a la soledad. Al final los solitarios suelen morir amargamente y sin lucha. Llámale siempre Toisa, vestida o desnuda. Hoy es martes, hoy te toca desnudarla en el meuble de las Merceditas. Tú llámala siempre Toisa, para no sentirte jamás demasiado solitario. Al cadáver, como vemos, van mezclándose los temas sin punto y aparte ni nada. Al cadáver de Calvo Sotelo lo amortajan con hábito de capuchino y le ponen un crucifijo sobre el pecho y un rosario entre las manos. Los acompañantes rezan el rosario y algunos salen a fumar un pitillo y a respirar el aire. Hay quien gesticula y habla sin parar, pero la mayoría guarda silencio. A pleno sol el silencio pesa todavía más que en la sombra. Al final, cambia el tema. Al final, en la etapa de Vian-Aix-les-Bains, en la Vuelta a Francia, la clasificación de los españoles es la siguiente: 23, Mariano Cañardo; 38, Julián Barrendero; 42, Federico Ezquerra; 48, Emiliano Álvarez; 53, Salvador Molina. La cosa no marcha mal, todos han ganado algún puesto. Como vemos, va saltando de un tema a otro, hasta el punto de que, claro, para un lector
tradicional este tipo de libro. Sin embargo, te da una visión panorámica impresionante de esa víspera. O sea, siempre, claro, digamos que el mundo que describe es el mundo que está a punto de estallar, como algunos están viendo la posibilidad de huir y de hecho huyen, cuando a algunos les pilla, pero nadie espera que la guerra civil que va a ser una guerra tan sangrienta, tan larga, 3 años, nadie se espera eso. Pero de alguna forma está ahí, todos los acontecimientos se van haciendo acontecimientos históricos, acontecimientos individuales, acontecimientos, incluso anuncios de perfumería, etcétera, etcétera. Entonces, es una novela muy curiosa y realmente es una obra maestra. Bueno, pues posiblemente, para mí sí, pero posiblemente hay quien considere que La colmena es una obra, por supuesto, nadie, ni siquiera Mario Camus, ha tenido la idea de intentar llevar esta obra al cine, porque yo pienso que sería imposible llevarla. En cambio la otra sí se hizo de una manera extraordinaria. Pues bien, después, en el año 63 se publicó otra novela para la cual contaba, porque era muy gracioso, eso nos lo contaba aquí en Albacete, por ejemplo, porque se había hecho una especie de confesionario, todo lleno de paños negros, y allí se metía, donde él trabajaba allí 8 horas todos los días, decía con o sin inspiración. Y allí escribió esta obra extrañísima, es una de las obras más difíciles que escribió Cela, porque una de las cosas que curiosamente le acusaron a Cela en vida fue que se repetía. Y yo no me explico quién se le pudo acusar de semejante aberración, porque Cela podía haber seguido llevando el procedimiento de Familia Pascual Duarte. Y sin embargo, cada novela hacía un experimento nuevo. De hecho, es un innovador continuo. Y yo creo que esa innovación es lo que hizo al final terminar perdiéndose un poquito en su propia dialéctica. Pero entonces, Oficio de Tinieblas es un libro que yo creo que muy pocos españoles han logrado leerla. Entonces, a partir de entonces, en el año 77, entramos ya en el Cela senador, que el rey, que era íntimo amigo suyo y que le tenía un afecto extraordinario y que él siempre se enorgullecía de ser monárquico, porque dice que la monarquía era lo único que podía salvar a España de la hecatombe en que vivíamos, y a lo mejor hasta tiene razón, no lo sé, pero el rey lo nombra senador real. Y entonces ocurren las anécdotas que cuentan en el Senado, en las cuales no vamos a entrar, y son graciosísimas todas, unas ciertas y otras no. Después, entonces se le ocurre, el año 83, el año que aparece por aquí por Albacete, en el año 83. En aquel año recuerdo que él estaba terminando ya el proyecto de 2 novelas, que había pensado que en principio iban a ser 3, después se quedaron en 2, las 2 novelas gallegas. Se acordó la nostalgia de su tierra y escribió La mazurca para 2 muertos, que es la novela que aparece justamente en el año 83, pocos meses después de estar aquí en Albacete, y entonces al año 85 es cuando, a mi juicio, pierde por completo los estribos, porque realmente en ese aspecto yo creo que es muy condenable lo que le pasó con Marina Castaño, a la cual no quiero abundar en ello, pero en fin, pero hacer lo que ocurrió con su mujer, pues muchos españoles no se lo perdonaron, entre otras cosas porque Rosa Conde era una señora de los pies de pies a cabeza, y era una señora extraordinaria, había luchado con él, le había ayudado muchísimo, porque no había carta que se le mandase a Cela, primero en Madrid y después en la Bonanova, que su mujer no contestase, porque era una secretaria de una eficiencia absoluta. Y el comportamiento con él fue muy cruel, muy cruel. Lo dice también, lo que pasa es que lo insinúa, porque el hijo nunca habla de determinadas cosas. Para él, esta señora es como si no existiese cuando hablan de la familia. Después, en el año 87, por primera vez, Cela recibe un gran premio, el Premio Príncipe de Asturias. Y dice: nunca me presenté a él, como es natural, porque es un premio que se elige a una persona por su trayectoria de toda su obra. La obra que llevaba entonces era ya tremenda, voluminosa. Escribe luego Cristo versus Arizona, una novela que a mí particularmente es la que menos me gusta de Cela. La escribió también en compañía de Marina Castaño, viajando a Norteamérica. Después, en el año 88, es cuando tiene la gravísima enfermedad del vientre, que tuvo, nunca se ha dicho exactamente la cantidad pero lo dieron por muerto prácticamente. Era una enfermedad con una apendicitis mal curada, que, en fin, que se complicó de una manera de tal, y entonces estuvo a punto de perecer. Después de una serie de meses logró sobrevivir. Y entonces, en el año 91,
en el año 89, al año siguiente de salir de esa enfermedad, es cuando es nombrado Premio Nobel. Entonces, como Premio Nobel, dice la Academia lo siguiente. Dice, Camilo José Cela ha conseguido el Nobel en el año 89, según la Academia Sueca, por su rica e incisiva prosa, en la que ofrece una visión sobresaliente de la marginalización. También se habla de la figura más destacada de la renovación literaria española de la posguerra, actitud provocadora, tradición de humor grotesco, que es otra de las caras de la desesperación. Bien, o sea, que no fue un premio dado al azar, sino un premio plenamente justificado y que realmente, pues así lo creemos muchísima gente, sobre todo los que somos más adoradores de su obra que de su histrionismo. En el año 91 se casa con Marina Castaño, lo cual se produce la ruptura ya por completo con Rosa Conde. Para entonces ya había habido unos más y un menos, porque Rosa Conde, no fue a Suecia, no fue a Estocolmo a recoger el premio con él, sino que fue ella, incluso al hijo, estuvieron a punto de cerrar la puerta para poder entrar. Pero el hijo dijo que él estaba allí con su padre porque era así. El año 95 le dieron el premio Nobel, le dieron el premio Cervantes. En el año 99 escribe su última novela, que es la que habla de la Galicia, no del interior, que era la mazurca para los muertos, sino de la costa, la famosa Madera de Boj, en la cual estuvo trabajando bastantes años. Y en el año 2002, el 17, justamente pasado mañana, hará 14 años de la muerte de Cela, y murió justamente el día 17 de febrero del año 2002. Entonces, bueno, una figura controvertida, una figura maravillosa, una figura, yo creo, un orgullo tener personas de este carácter, muy ruidoso en su trayectoria, pero a fin de cuentas yo quiero terminar esta intervención, que podía haber seguido mucho tiempo porque con Cela no se acabaría nunca, con un poema, no lo voy a leer todo, un poema que escribió su amigo García Nieto, Pepito, le dedicó, y que era un poco el poema que entre ellos se leían, porque decía mucho de sus sueños de gloria. Decía, ¿qué decirte aquí, ahora, cuando el cuello del cisne se alarga, se asoma, dibuja su latigazo de sombra de nuestra juventud creadora? Cuando creemos que acompañamos, Francisca Sánchez no está sola, bajo esta enorme piedra con musgos y con espinas, que es la gloria. Habla, canta, juega, retoza con tus palabras hasta que nos llegue la muerte, que es la gloria. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta y yo sé contestarla, lo haré con mucho gusto. Muchísimas gracias, Juan Bravo. Ha sido todo un placer escucharle para mí. Y ha sido maravilloso. Es que gracias. como resulta que hay tantísimo que contar, tantísimo que decir, porque, por ejemplo, para mí uno de los momentos más bonitos, más extraordinarios, fue la tarde en que yo tuve el honor de subir con Cela y con otro amigo, subir a Chinchilla. Y aquello, lo que pasó allí con el alcalde de Chinchilla, fue aquello divertidísimo, y la verdad es que era una persona absolutamente increíble. Me acuerdo que tenía que dar una conferencia a las 7 de la tarde, aquí, precisamente. Y entonces lo subimos hasta donde está la fortaleza, el castillo de Chinchilla. Y él tenía en aquellos tiempos ya problemas serios de poder andar. Estaba demasiado grueso también, porque también la gordura de Cela fue uno de los grandes problemas que poco a poco le hicieron que perdiese bastante confianza en sí mismo. Y entonces lo subimos hasta la misma fortaleza porque él decía que no se acordaba de que Pascual Duarte hubiese estado en Chinchilla. Digo, hombre, don Camilo, ¿cómo no se acuerda usted de aquello? Pero sí, es verdad. Y es que no quería acordarse de los chinchillanos, parece ser. Total, que cuando lo bajamos, lo llevamos a una fonda en Chinchilla, y allí, en colaboración con el sacerdote, que era Victoriano Navarro, y con el alcalde de Chinchilla, Martínez de la Encarnación, pues habían preparado ahí una fuente, más bien un lebrillo grande, de chorizos, de morcillas, de trozos de lomo, y entonces él entró desesperado a la fonda y se fue derecho al establecimiento y le dijo, mesonera, deme 2 aspirinas
y un vaso de agua, que estos tíos tienen que ir a una conferencia estatal y no me puedo con norma. Y cuando alguien le dijo, dice, pero si tiene usted preparado ahí un montón de días, y entonces le dijo, mesonera, guarde las aspirinas para mejor ocasión. Era un mensaje increíble. Dio la conferencia como es natural y bueno, pues era un auténtico placer verlo ir por la calle, por Albacete, y la verdad es que era una persona más conocida que yo creo que Su Majestad el Rey. Cuando le dijeron, oye, le decía Pepito, le hacía Nieto, si te dan el premio Cervantes, no se te ocurrirá cogerlo. Dice, ¿cómo no voy a cogerlo? Si Su Majestad la da en persona. No puede ser que no lo haga. Entonces, realmente era una persona que muy fiel, muy adicto a sus amigos, y tenía un grupo de amigos absolutamente increíble. Bueno, pues las jornadas de aquí fueron extraordinarias. El encuentro en el Instituto número 1 con los alumnos de aquella promoción del año 83, la verdad es que fue inolvidable. Y, en fin, y yo creo que era una persona, le gustaba Albacete mucho, y lo que pasa es que, ya digo, el Cela, que es un poco como los franceses dicen, hay dos personajes, uno es Napoleón, joven emperador, joven general que conquistó y que hizo de Francia, la llevó a su máximo exponente y tal, y luego está Bonaparte, el tirano, el que fue nombrado emperador de los franceses, y una persona detestable. Pues lo mismo, como Cela pasa igual, el Cela anterior a y el Cela posterior a. Y es una pena porque ese personaje entrañable es el que anoche a la mañana, aunque yo creo que de alguna manera pues él siempre había coqueteado mucho con las mujeres, porque había sido siempre un galán, y entonces yo creo que lo que aguantó Rosa Conde también fue muchísimo con él. Pero era una persona que, bueno, pues igual que yo creo que en ese aspecto lo comparo a Francisco Rabal, a Paco Rabal, que su mujer le perdonó todo absolutamente por la calidad de la persona que era. Y desde luego yo creo que Rosa Conde estuvo enamorada de Cela hasta el último momento de su vida, a pesar de lo canalla que se portó con ella al final. No sé si habéis alguna pregunta. Voy a bajar. Si quieren hacer alguna. Any question? Bueno, mientras tanto, yo sí que quiero hacer una, y precisamente hablando de esto último, al final de su conferencia sí que decías que era un personaje muy ruidoso, y esto es así. Yo creo que le perjudicó, pero quizá como más conocedor de su vida y de su obra, ¿le benefició o le perjudicó? Yo creo que es difícil, porque yo me imagino, si él se declaraba seguidor de Quevedo también tuvo amigos y enemigos terribles, yo pienso. Entonces yo creo que Cela, de alguna manera, lo que pasa es que él creó su propio mito. Yo creo que creó su propio mito. ¿Que le perjudicó? Yo creo que no le perjudicó. Yo creo que vender libros vendió. Yo creo que lo que realmente le perjudicó a Cela no fue eso. Insisto, lo que creo que le perjudicó fue el meterse en tanto berenjenal. A partir del año 52, verse con dinero y meterse en la Bonanova, meterse en Mallorca. Y repito, de hecho, un ejemplo, por ejemplo, cuando él le da el premio Nobel, le dice a sus amigos, voy a tomarme un año sabático y voy a aceptar todo lo que me digan. Bueno, pues por Cela, conferencia va, conferencia viene, charla aquí, mesa redonda acá, homenaje tal, una calle que le ponían en tal pueblo y no sé qué, no sé cuántas, pues siempre. Entonces resulta que este hombre llegaba un momento en que pasó el año y le dijeron, pero bueno, había dicho que un año, sí, pero voy a tomarme otro. Y entonces resulta que prácticamente lo perdió su propia... Es decir, a pesar de que tiene una vocación tremenda y como escritor se dispersa demasiado. El diccionario secreto, por ejemplo, iba de filólogo algunas veces, la María Sabina, cuando esta obra de teatro musical que se estrena en Broadway con un éxito tremendo y luego llega aquí a España y le pegan la silbada más grande de toda su vida. Y lo cuenta su hijo con una gracia extraordinaria, insisto, en el libro de Cela, mi padre, como todo el teatro pitándole y él impasible y haciéndole inclinaciones a todo el mundo, diciendo, de acuerdo, acepto lo que me están ustedes haciendo. Ya no se le ocurrió escribir más teatro en su vida. Pero la verdad es que era un hombre que en ese aspecto, pues, y luego también el hecho también de intentar hacer un experimento narrativo con cada obra. Pues claro, por eso digo, la obra más pura es el Lazarillo. El Lazarillo, la familia de Pascual Duarte, porque sigue la estirpe del Lazarillo. Y las otras, sin embargo, él intenta leer todos estos experimentos narrativos que he dicho, empieza a leer a Joyce, empieza a leer a Dos Pasos, empieza a leer a La Generación Perdida, la Lost Generation de Hemingway, etc. Y entonces intenta innovar constantemente.
Y claro, llega un momento en que el experimento narrativo le puede salir, como ocurre con San Camilo 36, que sea una novela en la cual, pues a lo mejor, de hacer una edición de 50.000 ejemplares, hacer una edición de 2.000 y cosas por el estilo. Pero yo creo que en ese aspecto los enemigos, por supuesto que muchas veces la calidad de los enemigos también era importante, pero él, la mayor parte de la intelectualidad española la tenía. Lo que pasa es que, por ejemplo, quienes no hablaban muy bien de él eran los hispanoamericanos, porque la narrativa hispanoamericana era muy distinta a la narrativa europea. Pero yo creo que en ese aspecto, el hecho de esos que no eran enemigos, que eran gente que era adversario de alguna forma, adversario de la literatura, y no le perdonaban el éxito que tenía. Y por supuesto, porque claro, yo me acuerdo que cuando en el acto este, ya no hablo de cuando estuvo aquí, cuando en Albacete, cuando me voy al instituto con ellos, el instituto número 1 del parque, una mañana, y se juntan allí todos los estudiantes de Albacete, que no cabían en el salón de grados de allí del instituto número 1, y tuvieron que poner unas cámaras de televisión, porque todo el mundo quería ver a Cela. Era un fenómeno. Lo que pasa es, claro, empezaban a preguntar unas tonterías que había que estar continuamente, por aquello famoso de la zafra, que siempre decía lo mismo. Señor Cela, usted ha dicho en televisión, en el programa de Hermida, porque también el error de meterse en la televisión, en el programa de Hermida usted ha dicho que le pone una zafra y que se pone con el culo en pompa y le absorbe todo el agua. ¿Eso es cierto? La respuesta de Cela siempre, tráete la zafra y con el agua. Y no, ¿sabes? Claro, siempre hacía la misma. Estaba claro, pues era absolutamente, era tremendo, ¿no? Pero bueno, de todos modos, era un fenómeno, fuera de sí. Y de hecho, muchas veces los periodistas le tenían pánico porque a los periodistas lo atosigaban tantísimo que muchas veces se los tenía que quitar, porque empezaban a preguntar unas sandeces y eso los literatos lo llevan muy mal. Muchísimas gracias. Veo que no hay ninguna pregunta más, así que muchas gracias. ¿Sí? ¿Dónde? Ah, pues mira que he mirado, pero no le he visto. Disculpe. Hola. En principio quería decir que estoy de acuerdo contigo en que para mí San Camilo o Camilo 1936 es para mí la que más me gustó de Cela, al mismo tiempo que la de Pascual Duarte. Pero quería hacerte una pregunta. La primera novela o autobiografía, que es La Rosa, ¿eso se puede encontrar? Se puede encontrar. Es que yo creo que estaba agotada y descatalogada. Y segundo, no has hablado de Memorias, Entendimientos y Voluntades. Esa es la segunda que escribió. La segunda, exactamente. Efectivamente. ¿No? Y ese sí lo tengo, pero quisiera tu comentario. Es del 92. La Rosa es la que yo no consigo encontrar. La que sí tengo es la segunda parte de las Memorias. Sí, Memorias, Entendimientos y Voluntades. Sientas en Iberlibro, seguro que la puedes encontrar. La Rosa. Seguro que la puedes encontrar. En Destino, ¿sabes? Y Memorias, Entendimientos y Voluntades, que incluso dejó material que yo creo que algún día va a aparecer, porque claro, si Memorias, Entendimientos y Voluntades aparece en el 92, desde el 92 hasta el año de su muerte, él siguió escribiendo memorias, pero no las publicó. Y ese material está inédito todavía. Y me imagino que ahora con el centenario, yo creo que van a aparecer muchos escritos inéditos de Cela y posiblemente uno sea de este. Lo que pasa es que yo creo que están manteniendo mucho, porque entramos en esa etapa terrible que digo. El tema, porque él se enamoró perdidamente de Marina, pero perdidamente, como un loco. Y entonces le absorbió por completo. Marina Castaño era una señora que era una periodista de Vigo, a la cual conoció muy poco después de estar aquí en Albacete, en el año 84. Y bueno, pues resulta que esta mujer, pues empezaron ahí y tal, y un enamoramiento súbito, pero Cela ya tenía 71 años, yo creo. Entonces, claro, pues resulta que, 69 años tenía. Entonces, bueno, pues, pero nadie podía creer que eso iba a ocurrir, pero bueno, lo estamos viendo también con Vargas Llosa. O sea, ¿qué bueno decir? Y mira que Vargas Llosa tiene la cabeza bien asentada, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decirle? Y Rafael Alberti. Y Rafael Alberti igual. O sea que en ese aspecto, pues no sé, quizá no sé cómo definirlo. Yo creo que fue muy injusto porque, repito, esta señora Rosa Conde, bueno, es una mujer, vamos, demostró, porque otra mujer, sin estar separado todavía, otra mujer de otro carácter habría dicho, a mi marido dan el premio Nobel y yo me voy a Estocolmo con él. Y la armo allí aunque tenga... Y ella ni siquiera fue a Estocolmo. En cambio, el hijo sí. Entonces allí esta señora Marina Castaño estuvo con
con Cela y en el baile de gala, para arriba y para abajo, y sin embargo, pues la mujer se quedó aquí en España después de que ella en ese premio Nobel tuvo mucho que ver, porque le ayudó lo indecible, Juan, solamente preguntarte ya, la segunda parte de la memoria, ¿qué te parece? Memoria a lo que hay escrito hasta ahora. ¿Qué te parece? Literariamente, ¿qué te parece? ¿El qué? Memorias, entendimiento y voluntades. ¿Qué te parece como libro? A mí es que me encanta ese libro. Me parece extraordinario. ¿Cuál es tu opinión? Me parece extraordinario. Me parece extraordinario porque sí que lo que tocaba. Tenía una capacidad de deslumbramiento y una prosa que no sé cómo definirla, de una solidez. Esos dos fragmentos que he leído de La familia Pascual Duarte, ¿cómo es posible que un tío con 26 años te escriba una novela como La familia Pascual Duarte? Esa calidad de prosa que es dificilísimo. Que a mi juicio es dificilísimo escribir. Y como escritor, yo digo, bueno, joder, ya me gustaría escribir la mitad de lo que escribe este hombre. O sea, que empleando el adjetivo en su punto exacto, el sustantivo perfectamente colocado, en la familia Pascual Duarte no hay forma de cambiar un adjetivo de sitio, porque la obra está perfecta, a mi juicio, bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, pues la obra, en cuanto a contenido, pues será criticable, más o menos, pero la calidad de las prosas, que era lo que vamos, pues yo creo que escribe como Cervantes, a mi juicio, como Cervantes. Entonces, claro, un poco lo que decía María José, ¿no? Quizá tanto ruido, tanta laraca, hizo que nos perdiésemos lo esencial, porque la gente no profundiza a la hora de leer, pero como calidad, tú como lector lo sabes apreciar perfectamente. Y por supuesto, pues cuenta una anécdota, una cantidad de anécdotas extraordinarias. Son dos libros también que merecen la pena leerse. La Rosa y Memoria. Está publicada, por cierto, en un texto que se llama La Cucaña, en La Rosa. Entonces yo creo que o La Cucaña o La Rosa la puedes encontrar en nivel libro, perfectamente. Y luego están las obras completas, que también se pueden buscar, ¿de acuerdo? Luego tiene relatos que son graciosos, como lo he dicho antes, por ejemplo, El gallego y su cuadrilla, porque Cela incluso fue torero. Toreó tres veces, en Hoyo de Pinares, en Cercedilla y no sé dónde más. Y bueno, la última vez, como Curro Romero, cuando vio que el toro iba por la vaquilla iba por él, le metió un espadazo al toro y yo, dice, cuando la obra de teatro que he dicho, cuando aquellos fueron los momentos más ridículos que él comprende que hizo en su vida, ¿no? Porque la pitada fue tan tremenda que él ya no se atrevió más. Pero escribió el relato del gallego y su cuadrilla, que es muy gracioso porque el gallego y su cuadrilla llegó hasta el Pardo. Y entonces, no sé si era Rocamora o Cerro, uno de los dos, le dijo, Excelencia, este libro hay que suprimirlo. Dice, ¿por qué? Pues suponían que el gallego se refería al gallego, a Franco. Pero le dijo Franco, ¿ha leído usted el libro? Dice, no. Dice, pues, lo déjelo usted, que circule. O sea, es propio Franco. O sea, que y el gallego y su cuadrilla es uno de los relatos más graciosos, habla de su vida como torero. O sea, lo que no hizo este hombre fue, yo creo, estar parado ningún día. Y luego, el viaje a la Alcarria es una auténtica... Vamos, a nosotros nos contaba fragmentos que él no añadió aquí en Albacete, nos contaba fragmentos del viaje a la Alcarria y aquello era para morirse de risa. Una cosa impresionante. En fin, era una persona que yo espero haberle rendido homenaje esta tarde aquí, un poco corriendo, porque realmente esto es para un curso monográfico, pero lo he hecho lo mejor que he podido y sobre todo haciendo así, que detrás del personaje histriónico y detrás del personaje ruidoso hay un autor como la copa de un pino, y eso los que hemos leído a Cela los podemos decir y atestiguar. Honor para la prosa hispánica. Bien, y solamente antes de que se marchen les queríamos pedir disculpas porque ha habido un error en la hoja informativa que les facilitamos todas las semanas en el título de una de las obras de Camilo José Cela, donde dice mazurca para un muerto es mazurca, como muy bien ha dicho Juan Bravo, para dos muertos. Así que les pedimos disculpas y que tengan en cuenta esta corrección. Son fallos del directo. Y les recuerdo la próxima conferencia, el lunes 22 de febrero, 18:30 horas, aquí en Diputación. La catedrática en griego, María González Moya, hablará sobre William Shakespeare con un título muy ilustrativo que es William Shakespeare, el genio que sabía poco latín y menos griego. Muchas gracias y hasta la semana que viene.